cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Amados Ajina Hayot, estoy muy contenta de estar en esta siguiente parashá con todos ustedes. Esta porción corresponde a la número 7 y es la parashá Vayetze, que significa y salió. Esto se refiere a cuando Jacob salió huyendo de la casa de su padre por haberse robado la primogenitura de su hermano Esab. Esab estaba muy enojado con Jacob, entonces Esab envió a uno de sus siervos para que lo matase en el desierto, pero el siervo no se atrevió a hacerlo, sino que simplemente le quitó todas sus posesiones y lo abandonó solo en el desierto. Cuando Jacob se vio solo, él huyó hasta la casa de su tío Labán, y Labán, al saber que él había llegado, lo recibió muy contento, ya que Labán recordaba cuando Abraham había mandado también a uno de sus siervos a la casa de su padre para buscar una esposa para su hijo Isaac, que venía siendo la hermana de Labán, Rebeca. Entonces, cuando Rebeca se enteró de que Esab trataba de matar a su hermano, le dijo a Jacob que se fuera a la casa de su hermano Labán. Cuando él llegó a la casa de Labán, se enamoró de Rachel, que era la hija de Labán. Él se quedó en su casa y tuvo que trabajar muy duro porque como le habían robado todas sus posesiones, no podía ofrecerle nada a su esposa Rachel. Entonces él estuvo trabajando durante 7 años para poder casarse con ella. Pero el día de la boda, Labán engañó a Jacob y le quitó a su esposa. Se la cambió por su otra hermana, que era Lea. Después de esto, Jacob discutió con Labán y Labán quedó en que le iba a devolver a su esposa a Rachel, pero con la condición de que trabajara otros 7 años por él. Después de esto viene toda la descendencia de Jacob, de las 2 concubinas que tuvo y sus 2 esposas. Después Jacob ya estaba muy cansado de trabajar para Labán, entonces Jacob pensó en que él podía irse y regresar a la tierra de su padre, pero Labán no quiso, porque Jacob era muy bendecido por Elohim y esta bendición también le alcanzaba a Labán. Después de esto, Jacob tuvo que huir hasta la casa de su padre, no le quedó otro remedio que huir, llevándose a sus esposas con sus hijos. Y cuando Labán se enteró, fue muy enojado a buscar a Jacob con la intención de matarlo. Pero Elohim, por medio de un sueño, también le habló a Labán y le dijo que no lo tocara, que no le hiciera nada. Entonces Labán únicamente se conformó con hablar con Jacob, con darle la bendición a él y a sus hijas y retirarse otra vez y regresar hasta su casa. Después de esto, Jacob regresó a su tierra y dividió su campamento en 2 para evitar que Esab, si estuviera muy enojado, matara a toda su familia. Y cuando Jacob entró a su tierra para volver a ver a su hermano Esab, él tenía mucho miedo porque pensó que Esab iba a estar muy enojado todavía con él y que iba a intentar matarlo. Y aquí termina esta parashá, que es la parashá Vayetze. Espero que les guste. Por favor, les pido que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, que compartan el video para que más personas conozcan de la bendita Torah de Yahweh. Y muchas gracias por entrar a este video. Les doy toda rabá a todos. Yahweh les bendiga. Y comenzamos con esta parashá. Esto es bajo el talit de Yahshua y yo soy la Jod Raquel Núñez. Y comenzamos. Toda rabá. La parashá Vayetze es la número 7
y significa y salió. Comienza en Génesis 28:10 y termina en Génesis 32:2. Esta parashá, al igual que todas, se compone de 7 aliyás o partes. En la primera parte veremos cuando Jacob salió de Beersheba a la tierra de Harán. En la segunda parte, Jacob tuvo un sueño. Llegó hasta un pozo y conoció a Rachel, la hija de su tío Labán. En la tercera parte, Labán le dio a Rachel por esposa. Labán cambió a la novia el día de la boda. También nos habla acerca del nacimiento de los hijos de Jacob. En la cuarta aliyá, Reubén, hijo de Lea, encuentra mandrágoras y le nacen 3 hijos más a Jacob. En esta quinta aliyá, Labán le ofrece un salario a Jacob. Elohim bendijo a Jacob con sus rebaños y los hijos de Labán peleaban por él por envidia. En la sexta aliyá, Jacob escapa de Labán, pero este lo alcanza y Jacob lo desafía. Y en la última aliyá, Labán le dice a Jacob que todo lo que tiene es suyo, incluyendo sus hijas y sus nietos con sus rebaños. Pero él hace un pacto y Labán regresa a su casa. Hasta el final de esta parashá, Isaac bendijo a su hijo Jacob y lo despidió. Salió Jacob de Beersheba rumbo a Harán. Representa esto las 3 salidas futuras que tendría el pueblo de Israel. Primero, el destierro de las 10 tribus que comenzó en el año 722 antes de nuestra era común, con la invasión de los asirios a Jerusalén. Este destierro todavía no ha terminado, hasta que todas las tribus que fueron dispersas entre las naciones regresen a Jerusalén, así como está escrito en Ezequiel 37:15 al 28. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Toma ahora un palo y escribe en él por Judá y para los hijos de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, y nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con todas sus rebeliones contra las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre todos ellos. Tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos, mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en ella habitarán vuestros padres, vuestros hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz y los multiplicaré. Pondré mi Mishkan, mi templo entre ellos para siempre, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Esto lo reitera también el profeta Isaías 11:12. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. También en el libro del profeta Jeremías dice, en el capítulo 3 hasta el 50, habla de la restauración de los últimos días. En Jeremías 3:18 dice: En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte hasta la tierra que hice heredar a vuestros padres. Como está también en Oseas 1:11 y en Zacarías 8:13. Y sucederá, como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y serán bendición. No temas, mas esfuércense tus manos. En el capítulo 18, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. El destierro de Babilonia duró 70 años, desde el año 606 hasta el año 537. Esta fue la primera deportación, y del año 586 al año 516 fue la destrucción del primer templo. El segundo destierro ocurrió en el año 70 con la destrucción del segundo templo, y este destierro
todavía no termina. Posteriormente fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 135, hasta ser recuperada en el año 1967, pasando así 1832 años desde el destierro de los tiempos de Yehoshua o Josué. También en Lucas 19, 41 al 44 nos dice que la profecía, cuando nuestro Mashiach se acercó a ver la ciudad, lloró diciendo: si tú también hubieras sabido que en este día es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos adentro de ti. No dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras pudieron haber sido dichas por nuestro Adón Yahshua en el año 31 de la era común. Y si a esto le agregamos 2000 años que han sucedido desde esa época hasta nuestros días, entonces nos daría el año 2031, 2000 años después, que coincide cuando Jacob estuvo trabajando en la casa de Labán por 20 años. Podría ser una profecía que representa a los 2000 años. Sabemos que para nuestro Adón 1000 años es como un día. Entonces, desde la creación de Adán y Java hasta la época del Mesías, pasaron aproximadamente 4000 años o 4 días para nuestro Adón. Y de la época del Mesías hasta nuestros días han pasado 2000 años. O lo que vienen siendo 2 días. Entonces, si sumamos los 4000 años desde la creación, más los 2000 años de Yahshua, para acá nos darían 6000 años, donde se cumple la profecía de Lucas 19:41. Cuando Jacob salió de su lugar, no halló en dónde pasar la noche. Entonces tomó una de las piedras del lugar y la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. La palabra hebrea Vayifga significa y se topó o y se encontró. También significa que Jacob oró en ese lugar. Jacob soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí había ángeles, Malach de Elohim, que subían y bajaban por ella. Y Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En la Torá todo tiene un simbolismo. La escalera que soñó Jacob significa una rampa del altar que estaba en el templo, y los ángeles representan a los sacerdotes o Kohanim, que subían y bajaban por ella. También podría representar la escalera el subir al monte Sinaí, donde subían y bajaban Moshe y Aarón para hablar con Elohim. Las escrituras nos muestran que la oración sube al cielo para que Elohim le escuche, y cuando esto sucede, Elohim envía a sus ángeles a actuar a nuestro favor, como está en el libro de Daniel 10:12. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Elohim, fueron escuchadas tus palabras. A causa de tus palabras es que he venido. Esto significa que Elohim manda a sus ángeles a auxiliarnos y consolarnos cuando acudimos a él por ayuda. Pero los enviados de Elohim, cuando bajaron a la tierra, no lo hicieron como el mundo los dibuja,
como bebés desnudos con alas, tocando arpas, o como cupidos con sus flechas, o como ángeles que representan a hombres o mujeres con unas alas gigantes, sino que por el contrario, ellos podrían verse como personas comunes y corrientes a nuestros ojos. Ellos nos dan ayuda y nos traen un mensaje, pero luego se van. En el libro de Revelación 8:4 está escrito: y de la mano del ángel subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Significa que nuestro Elohim, al decir en el texto que los ángeles subían y bajaban por la escalera, era porque Jacob había orado y los ángeles tenían que hacer subir la oración de Jacob hasta el cielo y bajar con la respuesta de Elohim hacia Jacob. La oración es muy importante porque nos protege de todo mal, nos protege de las enfermedades, de los accidentes o de cualquier tipo de desastres. Cuando falta la oración en una persona, se altera el orden de todas las cosas y comienza el caos, comienzan los malos pensamientos. Por eso es necesaria la oración, para que nuestro Elohim envíe sus emisarios a intervenir a la tierra para poner las cosas a nuestro favor. Además de todo, la oración también nos trae shalom, porque estamos bajo la presencia del Padre. La escalera también simboliza al Mesías Yahshua, como está en Juan o Yohanan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vino al Padre sino por mí. En Primera de Timoteo, porque hay un solo Elohim, también un solo mediador entre Elohim y los hombres. En Juan, Yohanan 1:51. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto muestra que el Mesías es la escalera que vio Jacob, ya que por medio de él es que tenemos acceso al Padre y también por medio de él nuestras oraciones suben hasta el cielo, como está en Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Elohim. Por eso cuando subimos una escalera vamos subiendo de nivel en nivel. En Romanos 1:17 dice, por la fe y para la fe. En 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria. En el Salmo 84:7 dice, irán de poder en poder. En el cielo existe una puerta para entrar a las moradas de Elohim, a las cámaras de Elohim, y hay 3 niveles en el Mishkan también para alcanzarla. Primero está el atrio, luego el lugar santo y después el lugar santísimo. También hay 9 manifestaciones del Espíritu, que son dados a sus hijos según le place al Eterno. Y como vamos profundizando en la oración, vamos subiendo por esta escalera, como dijo el apóstol Pablo o Rab Shaul. En 2 Corintios 12:1, pasaré las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. En el libro de Revelación o Apocalipsis 4:2 dice, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como de shofar, que hablaba conmigo, decía, subid acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno que estaba sentado en el trono. A algunas personas
Elohim les da el don de conocimiento, a otras les da palabra de sabiduría, a otras fe, a otras sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Se cree que puede haber hasta 7 cielos, uno sobre otro. Continuando con nuestro padre Jacob, por medio de su descendencia, llevó bendición a todo el mundo, entregándonos la Torá y al Mesías para su salvación, y por eso está escrito en tu simiente, porque todas las naciones estarán injertadas al árbol genealógico de la familia del Mesías. Continuando con el relato, Jacob se levantó muy temprano ese día, y tomando la piedra que le había servido como cabecera, la puso por señal, derramando el aceite encima. Significa que ungió la piedra. El aceite de oliva representa el espíritu de Elohim, como está escrito en Mateo 16:15, donde Yahshua les preguntó: ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Yahshua respondió: Dichoso eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la primera carta de Pedro dice, en el capítulo 2, del verso 4 al 5, viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Elohim. También vosotros, piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo para Elohim, por medio de Yahshua el Mesías. Los edificadores fueron los líderes religiosos de esa época, como está en Hechos 8:11. Entonces Kefas, Pedro, lleno del espíritu de santidad, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular. Significa que Yahshua es la piedra angular, porque sin él todo el sistema no funcionaría. Cuando Jacob llegó al lugar donde vivía Labán, Rachel, la hija de Labán, vino con sus ovejas. El nombre de Rachel significa oveja. En esa época en la que vivía Jacob, era muy común que los varones estudiaran mientras las mujeres se dedicaban a cuidar los rebaños. Cuando Jacob vio un pozo con 3 rebaños en el campo, había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y cuando preguntó por Labán y Nacor, los hombres le dijeron: He aquí Rachel, su hija, viene con las ovejas de su padre. Jacob respondió: Abrevad las ovejas y apacentadlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra. Entonces Jacob, al ver que llegaba Rachel con sus ovejas, él solo movió la piedra de gran peso que estaba sobre el pozo, y abrevó el rebaño. Jacob besó a Rachel, alzó su voz y lloró. Luego dijo a Rachel que él era el hijo de Rebeca, hermana de su padre Labán. Y ella corrió a avisar a Labán, y Labán salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó y lo besó, llevándolo a su casa. Jacob estuvo con él 1 mes. Entonces Labán le dijo a Jacob: No me servirás de balde, dime cuál será tu precio. Labán tenía 2 hijas, la mayor era Lea y la menor era Rachel. Los ojos de Lea eran delicados, porque lloraba mucho, pues a ella le tocaba haberse casado con Esab, el hermano de Jacob, pero ella no quería. En cambio Rachel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob llamó a Rachel y le dijo: Yo te serviré 7 años por Rachel, la hija menor. Y Labán dijo: Mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Rachel durante 7 años, y le parecieron muy pocos días porque la amaba. Pasando el tiempo, dijo Jacob a Labán: Dame a mi mujer, porque el tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán hizo un banquete.
pero llevó a su hija Lea en vez de Rachel. Por la noche se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Labán le dio a Zilpa por criada a su hija Lea. Jacob no se dio cuenta, porque en ese entonces Labán trajo a su hija cubierta, porque decía que así era la tradición en ese lugar. Y las mujeres cantaban una canción en otro idioma que Jacob no entendía. Al parecer ellas decían Lea, pero él no pudo entender todo lo que ellas decían. Entonces, cuando llegó la noche, hicieron entrar a Jacob en una tienda que estaba toda cerrada y oscura. Y Labán le entregó a su hija Lea. Al amanecer vio Jacob que era Lea en vez de Rachel, y le dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? Yo te serví por Rachel. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Y Labán le dijo: no se da primero a la hija menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta y te daré a Rachel por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. Y así hizo Jacob. Cumplió la semana de aquella, y Labán le dio por mujer a su hija Rachel, y le dio a su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Rachel, y la amó también más que a Lea. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Y concibió Lea un hijo, y le puso por nombre Reubén, que significa mira un hijo, porque le dijo: Yahweh ha mirado mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y lo llamó Shimón, que significa el que escucha. Por cuanto vio Yahweh que era menospreciada, concibió otra vez a Leví, que significa adherido, y dijo: esta vez mi marido se unirá conmigo. Y luego dio a luz a Yehudá, que significa exaltar o confesar. La raíz de la palabra Yadá es Yad, y significa mano o cabeza de la tribu de la cual nacería nuestro Mesías. Al ver Rachel que no daba a luz hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y le dijo a Jacob: dame hijos o moriré. Él se enojó contra Rachel y dijo: ¿acaso soy yo Elohim que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le pidió: llégate a mi sierva Bilha y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio por mujer a Bilha y concibió. Y dijo Rachel: Elohim me ha juzgado y oyó mi voz, y me dio un hijo, y llamó su nombre Dan, que significa juzga o juzgó. Concibió de nuevo Bilha, y dijo Rachel: con luchas de Elohim he contendido contra mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre al siguiente hijo Naptalí. Su nombre significa mi lucha. Luego que Lea no daba a luz, le dio a su sierva Zilpa por mujer a Jacob, y concibió y dio a luz otro hijo, al cual le puso por nombre Gad, que significa atacar o vencer. Después dio a luz otro hijo de nombre Asher, que significa dichosa y feliz. Y dijo Lea: me dirán dichosa. Tiempo después, Reubén, el hijo de Lea, encontró mandrágoras en el campo y las trajo a su madre. Rachel le dijo: te ruego que me las des. Y Lea le respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Rachel: pues dormirá contigo esta noche Jacob por las mandrágoras. Y cuando Jacob volvió del campo, salió Lea y le dijo: llégate a mí, porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y concibió a Isaacar. Luego concibió otra vez y le llamó Zabulún. Después dio a luz otra hija de nombre Dina. Después de un tiempo, Elohim se acordó de Rachel, la oyó y concibió a Yosef.
Y ella dijo: Elohim ha quitado mi afrenta. Añádame Yahweh otro hijo. Entonces Jacob le dijo a Labán: me iré a mi tierra, dame a mis mujeres y a mis hijos. Pero Labán se negó, porque era bendecido por causa de Yahweh, gracias a Jacob. Entonces Jacob le dijo: trabajaré ahora para mis mujeres y mis hijos. No me des nada. Déjame apartar las ovejas manchadas y las que están salpicadas, y este será mi salario. Entonces Labán apartó desde ese día los machos rayados y las cabras salpicadas, las de color y las que tenían blanco. Jacob tomó varas verdes de avellano y de castaño, poniéndolas enfrente de los abrevaderos, en el agua en donde bebía el rebaño, y concibieron ovejas delante de las varas, naciendo borregos pintados y salpicados y de varios colores, y apartó los suyos y los de Labán. Jacob ponía varas en el agua cada vez que veía venir a las ovejas más fuertes, y nacían ovejas más fuertes y sanas que las de Labán. Entonces el semblante de Labán comenzó a cambiar hacia Jacob, y empezó a cambiarle el salario varias veces. Pero el ángel de Elohim le habló en un sueño a Jacob diciéndole: alza tus ojos y verás a todos los machos que cubren a las hembras. Verás que son listados, pintados, y he visto todo lo que Labán te ha hecho. Soy el Elohim de Betel, donde ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate y sal de esta tierra, y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces Jacob les contó a Rachel y a Lea, y ellas le contestaron: no tenemos herencia aquí, ya que nuestro padre nos trata como unas extranjeras, pues nuestro padre nos vendió. Aún se ha comido todo lo que recibió por nosotras. Haz todo lo que Elohim te ha dicho. Entonces Labán tuvo consecuencias de sus malas acciones, por haber engañado a Jacob, cambiando a su novia el día de la boda. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también cosechará, porque de nuestro Elohim nadie se burla nunca. Las mandrágoras que encontró Reubén eran una planta o fruto que se creía que daba fertilidad a las mujeres. Por esto Rachel quería las mandrágoras de Lea. Cuando nació Zabulón, el hijo de Lea, ella dijo: ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Zabulón representa el final y en nuestros tiempos la era mesiánica, el 6º milenio, cuando vendrá el esposo Yahshua y vivirá con su novia. Y Dina fue la 7ª hija de Lea. Ella representa el reino mesiánico, donde todas las naciones serán juzgadas, como dice en el libro de Daniel 7:27. Pero tu tribunal se sentará para juzgar el dominio, y será quitado y destruido para siempre la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo. Serán entregados al pueblo de los santos, del que está en lo alto. Su reino será un reino eterno. Todos los dominios le servirán y le obedecerán. En Mateo 25:31 también dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Así seremos recompensados por todas nuestras obras buenas o malas, y compareceremos ante el tribunal de Elohim, como está profetizado en Apocalipsis 20:11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y uno estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados
por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron a sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Pero la novia del Cordero celebrará sus bodas, porque a ella se le fue concedido el vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel dijo: dichosos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Naptalí, el hijo de Jacob, representa la lucha entre las dos hermanas, como fue después de la muerte de los apóstoles. Hubo una lucha entre el nuevo sistema religioso implantado por el emperador Constantino en el Concilio de Nicea, separando aquella forma de judaísmo que practicaban Yahshua y sus apóstoles. Dan representa el juicio del mundo por medio de Yahshua, como está en Yohanan o Juan 9:39. No vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Para los que vean, se vuelvan ciegos. Esto significa que la Biblia no es para todo el mundo, sino para los que son llamados, porque no todo el mundo puede comprender el mensaje del Eterno. A veces las personas piensan que la Biblia se contradice, pero en realidad se complementa desde Génesis hasta Apocalipsis. Significa que Elohim habla en parábolas, para que no todo el mundo pueda comprender sus palabras. Podríamos entender el texto leyéndolo, pero si queremos escudriñar las escrituras, tendríamos que hacerlo desde las escrituras hebreas, para que podamos comprender el contexto exacto del que Elohim quiere darnos a entender su palabra. Porque muchas veces las traducciones de la Biblia son la interpretación de alguien más, pero nos perdemos de toda la información y de todas las cosas ocultas que están en la Torá. Por ejemplo, en hebreo, cuando nosotros decimos una palabra, cada letra que forma esa palabra significa algo en específico. Y cuando juntamos el significado de cada letra, nos describe perfectamente la palabra que acabamos de decir. Esto solamente se da en el idioma hebreo, porque en el español o en cualquier otro idioma no existe ninguna palabra que todas sus letras la describan. Y cuando juntamos el significado de todas las letras, nos da una descripción grande de esa palabra. Entonces, en hebreo, de una palabra podemos sacar un versículo muy largo, ya que la escribe perfectamente y nos da detalles. También en hebreo existe la gematría. Esto significa que cada letra en hebreo también simboliza un número. En español tenemos todos los números que conocemos y solamente significa cada número el número que representa, es su valor. Pero en hebreo, aparte de que cada letra tiene un simbolismo, también significa un número. Y cada número también tiene un significado. Entonces podríamos decir que la Biblia hebrea la podemos interpretar leyéndola por números y por letras. Aparte de que cada letra tiene un significado, cuando juntamos todas estas letras y formamos una palabra, nos da otro significado que complementa lo mismo. Por eso la palabra en hebreo es demasiado extensa. Es como si tomáramos la Biblia y la detalláramos en 10 Biblias más, ya que más del 80% del mensaje se pierde cuando se hace una traducción del hebreo al español. Porque las cosas ocultas de Elohim vienen siempre en simbolismo, para que no todo el mundo pudiera entenderlas.
En Hechos 20:29 dice: Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces de entre vosotros, y no perdonarán el rebaño. De entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. También en 2 de Pedro 2:1 dice: Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías. Serán herejías destructoras, negando incluso al Adón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esto significa también que habla de las religiones falsas o de los falsos maestros. Gad representa a las congregaciones de muchos gentiles que creen en el Mesías de Israel, como está en Lucas 2:29, en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Asher representa la gran felicidad que experimentará el pueblo de Israel en los últimos tiempos, al recibir la revelación de Yahshua como el Mesías. Varones israelitas, vuelvan a Elohim arrepentidos, para que sus pecados sean borrados, y vengan a la presencia del Adón, y envíe a Yahshua, quien el cielo debe retener hasta que el día de la restauración llegue. El nombre de Rachel significa oveja, quien dio a luz a Yosef. Él simboliza el Cordero de Elohim. El Mesías es el hijo de Yosef, nombre que viene de la raíz Yasaf, que significa añadir o quitar. El Mesías vino a quitar el pecado del mundo y añadir a los gentiles al olivo natural. Cuando Jacob puso las varas, fue algo sobrenatural, porque el poder de Elohim obró a su favor. Aunque Labán cambiaba el salario, el rebaño siempre nacía pintado a favor de Jacob. El Eterno siempre actúa cuando nosotros confiamos en Él y hacemos nuestra parte siguiendo el principio de la Escritura, que es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es creer, confiar y obedecer. Como está escrito en Yohanan, Juan 5:19, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, de igual manera. Por esto, el que haga milagros sin tener una relación con el Padre será reprobado, como está escrito en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Adón les dirá: jamás los conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Esto nos recuerda a Moshe cuando partió la roca para darle de beber al pueblo en el desierto, porque no le dio las gracias a Elohim, ni anunció que Elohim era quien lo sustentaba. La palabra anomia significa vivir sin Torá, sin ley, o la violación a la Torá. Por lo tanto, los que profetizaban o los que hacen milagros deben de tener una comunión íntima con Elohim y practicar los mandamientos de la Torá, o serán expulsados de su presencia, ya que no tienen ninguna relación con Elohim. Esto significa que todo lo que hacen no lo hacen en su nombre ni por medio de él. Aunque Rachel y Lea no conocían bien al Eterno porque crecieron con la idolatría de su padre Labán, Jacob las tomó en cuenta antes de tomar una decisión, porque la responsabilidad recaía sobre Jacob como el líder de su familia, porque el esposo no vive para satisfacer sus propios deseos, sino para guiar a su familia en el camino de Elohim. Las esposas deben de orar mucho por sus esposos, para que la voz del Espíritu de Elohim pueda ser escuchado por ellos.
Cuando Labán estaba trasquilando a sus ovejas, su hija Rachel robó sus ídolos domésticos. Según el libro de Yashar, Labán tenía un ídolo que había sido hecho de una forma muy terrible. Cuando su hijo primogénito nació, fue sacrificado y se le cortó la cabeza. Después de quitarle todo el cabello, luego lo salaban y le aceitaban el cráneo. Luego colocaban bajo su lengua un rollo de papel o un trozo de metal, en el cual habían escrito un nombre de un ídolo, y lo ponían en la casa y le encendían velas. Todos los de la casa se inclinaban ante él. Entonces el ídolo comenzó a hablar y a contarles todo lo que le pedían. Así era la idolatría. El ídolo principal que Rachel había hurtado, con el propósito de evitar que su padre supiera dónde irían. Pero Labán fue con un vecino y consultó otro ídolo igual, y por esto los encontró. En ese tiempo, la hechicería que se practicaba a través de los demonios era muy común. A menudo, los demás pueblos sacrificaban a niños pequeños, a sus dioses falsos, a cambio de recibir favores. Esto estaba prohibido para el pueblo de Elohim, para los israelitas. Además, una antigua ley llamada Nusu revela que un yerno tenía los ídolos domésticos en su posesión y él podía ir a exigir la herencia familiar en un juzgado, y el juzgado tenía que acceder a él. Por esta razón, Labán fue muy enfurecido a buscarlo. Él quería alcanzar a Jacob para matarlo. Cuando llegó, registró todas sus tiendas y todas sus posesiones para encontrar a los ídolos, pero Rachel estaba sentada sobre ellos encima de su camello, con la excusa de estar en lo que es la costumbre de las mujeres, y su padre, por respeto, no hizo que ella bajara del camello. Jacob entonces dijo: «Aquel en cuyo poder estén tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos». En la Torá dice que hurtar trae maldición. Después Rachel entró en trabajo de parto y murió al salírsele el alma, y llamó a su hijo Ben-Amí, que quiere decir hijo de mi dolor. Pero Jacob le cambió el nombre a Benjamín. Rachel fue sepultada en el camino que va de Éfrata, que es Belén o Betlehem, rumbo a Jerusalén, que significa casa de pan. Jacob engañó a Labán al no informarle que huiría. El texto hebreo dice que Jacob literalmente le robó el corazón a Labán. Este término no tiene nada que ver con el enamoramiento, sino con un abuso de confianza hacia otra persona. Al cometer un acto de hurto, se dice que le robó el corazón a Labán, al llevarse a sus hijas y nietos sin su permiso. Jacob sufrió toda su vida por haber engañado a su padre, que estaba ciego por la primogenitura de su hermano Esab. Por eso Labán lo engañó al cambiar a su novia, y tiempo después sus hijos desaparecieron al hijo que más amaba a Jacob. En el contexto hebreo, robar el corazón es abusar de la confianza. Entonces hay que pedir perdón al Eterno y arrepentirse para recuperar la confianza de la persona, y solo con fidelidad se puede restaurar el daño, porque el Eterno hace nuevas todas las cosas. Labán llegó sin hacerle daño a Jacob, ya que por haberse llevado a sus hijas y haber perdido sus ídolos pensaba en matarlo. Pero Elohim le habló en un sueño a Labán y le dijo: «Ten cuidado en cómo le hablas a Jacob». Y Jacob estaba muy enojado por cómo Labán registró sus tiendas. Ellos riñeron esa noche. Jacob le dijo: «Si no fuera por el Elohim de mis padres, me habrías despedido con las manos vacías. Pero Elohim ha visto mi aflicción y la labor de mis manos. De día me consumía el calor y en las noches me moría de frío, pero nunca me quejé. Estando 20 años en tu casa, 10 veces me cambiaste el salario». Y Labán respondió: «Las hijas son mías, y las ovejas también, y todo lo que tú ves es mío. Ahora, ¿qué puedo hacer si hasta los hijos de mis hijas han dado a luz?».
hagamos un pacto. Y Jacob tomó una piedra y ordenó que cada uno recogiera una piedra también. Hicieron un montón y Jacob sacrificó animales y comieron. Entonces dijo Labán: este majano de piedras es testigo de que tú no pasarás de él para hacerme daño, y yo tampoco. No afligirás a mis hijas, tomarás a otras mujeres. Y tu Elohim es testigo entre nosotros dos. Y Jacob juró. Labán se levantó temprano y después de bendecir a sus hijas, regresó a su casa. Esto significa que las siervas de Rachel y Lea también eran hijas de Labán, eran hijas de sus concubinas. Jacob obedeció a Elohim por temor a él y no rompió su juramento. El temor al Eterno nos ayuda a no pecar, como está en Lucas 12:5. Pero yo os mostraré a quien debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder de arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. De la descendencia de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, una por cada uno de sus hijos. Jacob siempre estuvo protegido por los mensajeros de Yahweh, los ángeles, hasta que salió de la tierra de Labán. En Gálatas 1:10 dice: ¿por qué? ¿Busco el favor de todos los hombres o de Elohim? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería yo siervo del Mesías. Jacob regresó a su tierra con las bendiciones y milagros que hizo Elohim por él. Así de la misma manera como regresará el remanente que está disperso entre las naciones. El remanente regresará a su tierra y se juntarán en la casa de Judá, porque la casa de Judá y la casa de Israel están divididas ahora, como cuando Jacob hizo 2 campamentos antes de entrar a su tierra. Cuando Jacob regresó para encontrar a su hermano Esab en Beersheba, los 2 campamentos se juntaron. Así se juntarán la casa de Israel y la casa de Judá, y estarán unidas como una sola, y Elohim cumplirá la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, viviendo como un solo árbol, una sola nación en Jerusalén. Y esta fue la parashá número 7, Vayetse, que significa y salió. Por haber llegado hasta el final de este video. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos la próxima semana con la siguiente parashot. Muchas gracias y bendiciones a todos. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. Toda Rabá, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Suscríbanse al canal, compartan el video y Shabbat Shalom a todos. Que tengan un muy bonito fin de semana. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado. Vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de